Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos sobre la métrica en los poemas. El tema que abordaremos es un elemento que forma parte de un género literario que expresa ideas o sentimientos de un modo estético y bello, y este es la poesía, el cual es una forma del discurso que se organiza en función del ritmo. Este género literario está conformado por los poemas. El poema es una composición literaria perteneciente al género de la poesía. Se escribe en verso, en el cual, a través de la rima y el lenguaje figurado, el autor expresa sus emociones, sentimientos y sus impresiones del mundo. De seguro ya conoces cómo está conformado un poema, es decir, las partes que lo conforman. Recuerda que está principalmente el título y el autor, que es la persona que inventa el poema. Este tipo de textos está organizado en estrofas, que es su característica principal de los poemas, y a su vez cada estrofa está compuesta por versos, es decir, cada renglón que conforma el poema. Cada uno o algunos de ellos pueden tener rima, que siempre se encuentra al final del verso. Pero, ¿sabías que los versos se pueden medir? Y hoy nos enfocaremos a conocer un poco más sobre esa ciencia, que se enfoca en decir cómo se construyen y combinan los versos. Conozcamos más sobre la métrica, que va a ser la cantidad de sílabas fonéticas que tiene cada verso. Esto se refiere a que el tamaño de los versos será por el número de sílabas métricas que lo conforman. Para entenderlo mejor, observa este verso de un poema. Soñé que tú me llevabas. Como sabemos, todas las palabras están formadas por sílabas. Entonces, vamos a dividir en sílabas estas palabras. Soñé tiene dos sílabas. Que tiene una sílaba, al igual que tú y me. Por último, llevabas está conformado por tres sílabas. Entonces, ¿cuál es su medida? Como ya hemos dicho, para saber la métrica de un poema, necesitamos conocer la medida que tiene un verso. Es decir, vamos a contar las sílabas que tiene el verso. Por ejemplo, este verso tiene 8 sílabas. Esa es su medida. Pero para poder conocer la métrica es necesario conocer 4 conceptos importantes: la sinalefa, la diéresis, la sinéresis y la ley del acento final. A estas se les conoce como licencias métricas. La sinalefa consiste en formar una única sílaba con la última de una palabra que termine en vocal y la primera de la siguiente que empiece por vocal o sonido vocálico. Ambas se unen y cuentan como una sola. Observa este verso. ¿Puedes encontrar dónde está la sinalefa? Vayamos separando en sílabas. Y aquí hay que poner mucha atención. Que, mi, la, gro, se. Pero ya viste, la palabra se termina en vocal y ofrece empieza con vocal. Por lo tanto, aquí está la sinalefa. Y seguimos separando. Fre, se, ca, da. Aquí no hay sinalefa, porque aunque da termina en vocal, día no empieza en vocal. Y entonces, este verso tiene una métrica de 11 sílabas, porque aquí hubo una sinalefa. Para obtener la métrica, también es importante conocer lo que es la diéresis, que consiste en dividir en 2 sílabas las vocales que deberían ir en una sola, porque forman un diptongo, que es la combinación de 2 vocales contiguas en una misma sílaba dentro de una palabra. Y aquí te muestro las combinaciones de diptongos que puedes hacer.
Ahora veamos cómo identificar la diéresis en un verso. Aquí dice, con sed insaciable. ¿Ya identificaste la diéresis? ¿Ya notaste que aquí empieza la primera sílaba y hay que separar? Con sed, pero ojo, insaciable. Aquí, cia se debe de romper, es decir, separar. Y cia va a ser una sílaba y la a va a ser solita. Por lo tanto, quedaría si, a, ble. ¿Ya viste dónde estuvo la diéresis? Ahora solo falta contar. Y tenemos de métrica 7 sílabas. Ahora es momento de conocer qué es la sinéresis, que consiste en lo contrario a la diéresis, es decir, en la unión para formar una sílaba métrica de dos vocales contiguas o juntas que no forman un diptongo en el interior de la palabra. Para empezar, hay que analizar este verso, la línea del mar abierto. Comencemos a separarlo en sílabas. La, li, nea, ¿ya viste? Aquí está la sinéresis. Están las dos vocales y no se van a separar. Del, mar, abierto. Ahora que ya separamos en sílabas, es momento de contar cuántas hay para saber cuánto es su métrica. Y aquí hay 8 sílabas, porque aquí hubo una sinéresis. Por último, hablemos del cuarto elemento, que es importante conocer en los poemas, que es la ley del acento final. Otro recurso literario es la métrica. La métrica se obtiene contando las sílabas de un verso, pero para medir los versos hay que tener en cuenta la siguiente información. Cuando la última palabra del verso es aguda, se suma una sílaba. Por ejemplo, que van a dar a la mar. La palabra mar es aguda, por lo tanto contamos las sílabas que son 7. Y le sumamos una porque termina en palabra aguda. Así que en este verso tiene 8 de métrica. Cuando la última palabra del verso es grave, no afecta, no suma ni se restan sílabas. Por ejemplo, nuestras vidas son los ríos. Entonces, este verso tiene de métrica 8. Cuando la última palabra del verso es esdrújula, se resta una sílaba. Por ejemplo, desde las torres de Córdoba. Entonces, 9 menos una sílaba por ser esdrújula, entonces queda en 8 sílabas. Su métrica de este verso es de 8. Observa ahora este poema, el cual está conformado por 3 estrofas. ¿Ya las identificaste? Pero observa, cada verso está conformado por sílabas. ¿Podrías identificar la métrica en cada uno? Si te diste cuenta, en el primer verso hay una diéresis, porque existe aquí un diptongo. Por lo tanto, si contamos las sílabas, aquí en este primer verso hay 10 sílabas. Pero recuerda la ley del acento. La palabra amor es una palabra aguda y según la ley del acento final se le debe de sumar una sílaba y tendrían en total 11 sílabas.
Ahora es momento que tú encuentres la métrica en los demás versos. ¿Podrías realizarla? Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya puedas medir las estrofas y los versos en los poemas. Recuerda los 4 elementos para que no se te olviden y no te equivoques. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.